Para terminar, entonces, jóvenes, con la parte de las enzimas, vamos a hablar de la regulación enzimática por mecanismos fisiológicos. En este caso, se trata del alosterismo. Las proteínas alostéricas son proteínas que tienen más de una subunidad. Ya vimos el ejemplo de proteínas alostéricas cuando estudiamos hemoglobina, ¿verdad? Tienen estructura cuaternaria, es decir, una estructura cuya actividad, cuya función depende de contener varias subunidades. Entonces se habla también, igual que en el caso de la hemoglobina, del fenómeno de cooperatividad. Es decir, la unión del ligando a una de las subunidades induce un cambio conformacional que es transmitido a las subunidades adyacentes, haciéndolas más afines a la unión de los siguientes ligandos. En este caso, la unión del sustrato genera un cambio conformacional que aumenta la eficiencia de la enzima por ese sustrato. Entonces, alos significa otro. Tienen, además del sitio activo, otro lugar llamado el sitio alostérico. Entonces, dado que son enzimas complejas, tienen entonces sitio activo y son enzimas regulables. Suelen ser enzimas que tienen una función importante dentro del metabolismo. Suelen definir una ruta metabólica si va a ocurrir hacia un sitio o incluso hacia la vía contraria. El sitio alostérico se enlaza de forma reversible. En este caso, el modulador alostérico se enlaza de forma reversible a una molécula llamada efector, modulador o regulador. Dicho exacto, esto se une al sitio alostérico. La unión del efector al sitio alostérico es tan específica como la unión del sustrato al sitio activo, y esto tiene sentido porque son enzimas cuya actividad es muy importante del metabolismo, dentro del metabolismo, y dependen de una rigurosa regulación. La unión del efector al sitio alostérico genera un cambio conformacional en la enzima que modifica su actividad catalítica. Entonces aquí tenemos la enzima, tenemos el sitio activo y tenemos el sitio alostérico, al cual se une el efector, en este caso el modulador alostérico. Entonces, y esto sería el sustrato. Existen dos tipos de situaciones, ¿no? Una situación positiva y una situación, por decirlo de alguna manera, negativa. Ya vamos a ver. La unión del efector al sitio alostérico puede generar un cambio conformacional que origina un incremento en la actividad enzimática. O sea, el efector alostérico, al unirse a su sitio alostérico, puede generar un incremento en la eficiencia de la enzima en su unión con el sustrato. Por el contrario, otra situación se puede dar cuando el efector regula negativamente a la enzima. La unión del efector al sitio alostérico genera un cambio conformacional que origina una disminución de la actividad enzimática. Entonces el efector sería un efector negativo, y una vez unido a la enzima, esta pierde eficiencia y disminuye la actividad de la misma. Este es un ejemplo positivo en el cual el regulador alostérico aumenta la afinidad de la enzima por el sustrato, y este sería un ejemplo negativo. La unión del modulador alostérico generaría una disminución de la afinidad de la enzima por el sustrato, ¿verdad? La cinética de una enzima alostérica sigue una curva sigmoidea. Si se acuerdan bien, en el caso de la cinética de Michaelis y Menten, se observa una cinética que tiene una forma de hipérbola rectangular parecida a esta que se observa acá cuando el modulador alostérico es positivo, ¿verdad? En las enzimas alostéricas, la cinética tiene forma sigmoidea y hay un retraso inherente a la complejidad de la molécula. Es decir, para que ocurra el aumento de la actividad, primero tiene que unirse el sustrato a la enzima, el cual genera un cambio conformacional que se transmite al resto de las subunidades, y entonces se produce un aumento muy fuerte de la velocidad. Fíjense que aquí se forma casi una línea recta en la velocidad enzimática. ¿Hasta cuándo? Hasta que el sustrato satura a la enzima, al igual que en la cinética de Michaelis y Menten. Entonces se alcanza un plató. En este caso, un modulador alostérico positivo originaría un desplazamiento de la curva sigmoidea hacia la izquierda, obteniéndose una cinética parecida a la de Michaelis y Menten, lo cual no es en este caso lo que se cumple. Simplemente en la cinética sigmoidal se disminuye el retraso generado por la complejidad de la enzima. En la eficiencia de la enzima por el sustrato, en este caso,
a diferencia de las enzimas que siguen una cinética de Michaelis y Menten, no se llama Km, sino se llama K0.5. Pero el K0.5 es la concentración de sustrato que corresponde a un medio de la velocidad máxima, igual que en la cinética de Michaelis y Menten. Entonces aquí la presencia de un efector alostérico positivo me generaría un cambio, una disminución en el K0.5. Por el contrario, la aparición de un inhibidor alostérico me genera un desplazamiento de la cinética sigmoidea hacia la derecha con un cambio en el K0.5. Entonces tenemos modulador positivo, desplazamiento de la curva hacia la izquierda, y modulador negativo, desplazamiento hacia la derecha. Pequeñas variaciones en la concentración de sustrato pueden generar cambios importantes en la velocidad de la reacción. Entonces tenemos algunos mecanismos de regulación alostérica, ¿verdad? Dentro de esta cinética. Esta sería la cinética sigmoidea, típico de enzimas alostéricas, y este es un modelo en el cual el modulador alostérico puede ser el mismo sustrato. El sustrato puede unirse al sitio activo y a su vez se puede unir al sitio alostérico. Estas serían enzimas reguladas positivamente por la concentración del sustrato. Entonces, altos niveles de sustrato me generan un incremento a su vez en la actividad enzimática por unirse además al sitio activo. Esto sería una cooperación homotrópica. El sustrato es muy parecido al modulador alostérico o incluso el mismo. En cambio, en la modulación alostérica positiva, pero heterotrópica, el modulador alostérico se une al sitio, es diferente al sustrato, y cuando se une al sitio alostérico me genera un incremento en la actividad de la enzima. Entonces aquí se ve un desplazamiento, como les expliqué antes, de la curva sigmoidea hacia la izquierda por la presencia de un modulador alostérico, en este caso heterotrópico. Este sería el caso de una regulación alostérica heterotrópica negativa. El modulador alostérico se une al sitio alostérico, generando más bien una disminución de la eficiencia de la enzima por el sustrato y un desplazamiento de la curva sigmoidea hacia la derecha, un incremento en el K0.5. Al igual que en el caso de la hemoglobina, entonces se denomina la forma relajada de la enzima a la forma activa, la forma en la cual la unión del sustrato me genera un cambio conformacional en una de las subunidades que se transmite a las demás y me genera la forma relajada. Cuando no está unido el sustrato al sitio activo, entonces la enzima se encuentra en la forma tensa, que es la forma inactiva, la forma de baja eficiencia. Entonces los reguladores fisiológicos de las enzimas alostéricas. Entonces tenemos la inhibición por producto, la regulación alostérica covalente, que puede ser reversible o irreversible. En la modificación covalente reversible se añaden o eliminan grupos funcionales de manera reversible que modifican las propiedades de la enzima. Es decir, estas enzimas forman parte de un entorno metabólico en el cual la regulación alostérica puede ser revertida y la enzima queda idéntica al principio en ausencia del regulador alostérico, solamente que sin actividad. La regulación alostérica puede ser activación o desactivación. Por cierto, el modulador alostérico, que en este caso puede ser fosforilación o desfosforilación, puede activar a unas enzimas pero inactivar a otras. O sea, la misma modificación covalente reversible puede ser activar o en otras enzimas inactivar. Las reacciones de transferencia de estos grupos funcionales son catalizadas por otras enzimas y ya vamos a ver el ejemplo. Las modificaciones covalentes reversibles pueden ser de varios tipos. La enzima reguladora está unida al modulador alostérico. En este caso, la fosforilación o desfosforilación es la unión de grupos fosfato a enzimas a expensas de ATP. Y estas enzimas a su vez son las que fosforilan o desfosforilan a otras enzimas. Ya van a ver en cuáles sitios. Ya yo se los he dicho, pero más adelante se lo voy a explicar. Asimismo puede haber adenilación en sitios de tirosina de algunas enzimas. Entonces estas enzimas se unen a fosfatos de adenina para agregar estos grupos funcionales a otras enzimas y modificarlas. La modificación puede ser acetilación a partir de acetil-CoA, ribosilación a partir de agregar o eliminar grupos metilo a enzimas para su modificación o para la modificación de su actividad.
El caso más común es el caso de más del 30% de las enzimas que forman parte del metabolismo y es la más importante para ustedes, es la fosforilación de fosforilación. En este caso, la enzima es fosforilada en grupos, en sitios alostéricos, y esta fosforilación depende de otras enzimas, como les expliqué antes, ¿no? En este caso, estas enzimas que fosforilan se llaman quinasas, y la fosforilación la hacen a partir de ATP, eliminándole al ATP un grupo fosfato. Este ATP se transforma en ADP y la enzima pasa a ser enzima fosfato. Si la enzima es desfosforilada, entonces las enzimas encargadas de desfosforilar se llaman fosfatasas. Eliminan este grupo fosfato para dar a la enzima desfosforilada, que sería la enzima original. Entonces, quinasa fosforila, fosfatasa desfosforila. Aquí está la enzima unida al grupo fosfato. ¿Y a dónde entonces se van a modificar las enzimas fosforilables? En residuos de la proteína. Recuerden que las enzimas son proteínas complejas. Ellas van a ser fosforiladas en sitios que tienen serinas, treoninas o tirosinas, que tienen en común estos aminoácidos, que tienen en sus cadenas laterales grupos OH susceptibles de fosforilación. En estos grupos OH son unidos a grupo fosfato, entonces se van a formar enlaces covalentes de oxígeno con grupo fosfato y estas enzimas quedan fosforiladas y esa fosforilación genera un cambio conformacional que me va a modificar la actividad de la enzima. La puede modificar drásticamente hacia activación o hacia desactivación según sea el entorno metabólico. Aquí hay un ejemplo típico que les va a servir a ustedes, que es la de la glucógeno fosforilasa. La enzima glucógeno fosforilasa es la encargada de degradar el glucógeno en subunidades de glucosa fosfato. Y la glucosa fosfato es un metabolito sumamente importante en la regulación de los niveles de glucosa en la sangre. Recuerden que en la sangre los niveles de glucosa están finamente regulados. Y una persona que tenga los niveles un poco por encima de 5 milimolar puede llegar a ser diabética, y si los niveles están por debajo de 5 milimolar, el organismo, el individuo está peligrosamente dirigido hacia un coma. Entonces, la enzima glucógeno fosforilasa forma parte de una de las enzimas de regulación de los niveles de glucosa, desfosforilando al glucógeno. Pero ella, a su vez, tiene que estar finamente regulada y en este caso, su regulación es por fosforilación, desfosforilación. La enzima que la fosforila se llama fosforilasa quinasa y la enzima que la desfosforila se llama fosforilasa fosfatasa. Entonces la fosforilasa quinasa me genera la glucógeno fosforilasa A, que es la forma activa, y la fosforilasa fosfatasa me genera la glucógeno fosforilasa desfosforilada, que es la forma inactiva. Entonces esta es la proteína que tiene serinas o treoninas o tirosinas en sitios alostéricos y estas son susceptibles de ser fosforiladas y producir el cambio conformacional que me cambia la actividad de la enzima. En este entorno, por supuesto, estas enzimas son responsables y a la vez ellas sufren los cambios conformacionales a través de una información que viene de la membrana plasmática. ¿Cuál sería el entorno metabólico que está ocurriendo allí? La disminución en los niveles de glucosa en la sangre. Esto es una alerta que es detectado por el páncreas, el cual secreta una molécula, una hormona que se llama glucagón. Este glucagón viaja a través de la sangre y es reconocido por células que tienen receptores específicos y entonces esa información, esa unión del glucagón al receptor genera un cambio conformacional y se produce una cascada de eventos de fosforilación. En esa cascada, al final termina fosforilada una enzima que vamos a ver más adelante y por eso no les doy la imagen aquí, ¿no? Para mantener la reserva. Se fosforila una proteína que se llama proteinquinasa A. Esta proteína, perdón, no se fosforila, sino que en su entorno metabólico aumentan los niveles de adenosín monofosfato, de AMP cíclico. Este AMP cíclico modifica covalentemente, es una modificación covalente reversible de adenilación, la que sufre la proteinquinasa A. Este AMP cíclico se une a unidades reguladoras y entonces las unidades reguladoras se despegan de dos subunidades
de actividad y estas son las que van a fosforilar. En este caso, la PKA o la proteína quinasa A es la responsable de fosforilar a la fosforilasa quinasa y la fosforilasa quinasa me genera la glucógeno fosforilasa activa. Otra introducción para que ustedes muy pronto la vean es que esta misma PKA me va a fosforilar la enzima que cataliza la reacción inversa, la síntesis de glucógeno. Fíjense que aquí estamos en degradación de glucógeno por descenso en los niveles de glucosa. Entonces tiene que ser inactivada la síntesis de glucógeno. Entonces esta misma PKA me fosforila a la enzima glucógeno sintasa y esa enzima glucógeno sintasa fosforilada es inactiva, mientras que la fosforilasa quinasa fosforilada es activa. Entonces es un ejemplo importante de fosforilación, modificación covalente reversible por fosforilación y desfosforilación. Otro ejemplo de modificación covalente de enzima es la modificación covalente irreversible que se produce en algunos órganos y en algunos entornos metabólicos. En este caso les vamos a dar el ejemplo de la digestión. Existen otros ejemplos, como es el sistema de coagulación de la sangre, donde también ocurre este fenómeno. Pero en la digestión es el ejemplo que vamos a usar para que ustedes lo vean gráficamente. En este caso, las proteínas, las enzimas, no son sintetizadas como tales, como enzimas activas, sino son sintetizadas como un precursor. Estos precursores se llaman zimógenos o proenzimas y son inactivos. El sentido metabólico de esto es que ellos son sintetizados en órganos distintos a los cuales van a tener, en este caso particular, ellos son sintetizados en el páncreas y en el páncreas una activación accidental de cualquiera de estas enzimas proteolíticas digestivas me va a generar una degradación del páncreas. Y ustedes saben lo grave que es esto es lo que se traduce en una pancreatitis. Si quieren lean un poco sobre pancreatitis y se van a dar cuenta de la gravedad de que ocurran estos accidentes. Entonces estas proenzimas, son sintetizadas, inactivas, y deben ser activas por rupturas de enlaces peptídicos. El cambio conformacional es un cambio conformacional irreversible. Se debe romper un pedazo, un segmento peptídico de esa proteína para pasar a la forma activa. Esta sería la enzima inactiva, el zimógeno, y entonces que sufre una ruptura para pasar a la forma activa. Entonces a través de esta forma activa entonces puede degradar el sustrato. Estas son generalmente enzimas proteolíticas, son proteasas, enzimas que digieren proteínas que se encuentran en el intestino delgado, ¿no? Y son sintetizadas en algunos casos por el estómago y por el páncreas. En el caso del estómago, la enzima, el zimógeno es el pepsinógeno que se activa por disminución del pH para transformarse en pepsina y aquí empieza la digestión de proteínas. En el páncreas, cuando esta pepsina termina su actividad en el estómago, ella pasa junto con los alimentos que ya están parcialmente digeridos al duodeno, al intestino delgado, donde se inactiva por el cambio de pH. Aquí en el estómago el pH es muy ácido, alrededor de 2, 3, mientras que en el intestino delgado el pH es cercano a 8. Estas proteínas se sintetizan en el páncreas, las enzimas digestivas, en lo que se llama el jugo pancreático, y se rompen en el intestino para pasar a su forma activa. Una primera enzima que se activa por la llegada del alimento predigerido al intestino delgado es la enteropeptidasa. Esta enteropeptidasa es secretada por el intestino y me va a catalizar la degradación de un segmento del tripsinógeno para pasar a tripsina. La tripsina entonces ya es una enzima activa, ya no es un zimógeno tripsinógeno, y esta enzima activa es la responsable de activar el resto de las enzimas digestivas provenientes del páncreas. La proelastasa pasa a elastasa, la procarboxipeptidasa pasa a carboxipeptidasa, el quimotripsinógeno pasa a quimotripsina y la prolipasa pasa a lipasa. Estas enzimas, después de originar o de ocurrir su actividad, que es la de digestión, la de digerir, hidrolizar a las proteínas que están en el estómago hasta que llegan a sus aminoácidos componentes, van a degradarse después de actuar. Ellas ya no regresan nunca más
a los simógenos originales. Por eso es que esto se llama mecanismo de modificación covalente irreversible. Este es el ejemplo de lo que ocurre al quimotripsinógeno inactivo. Él va a ser hidrolizado en un sitio que ustedes ven acá. Se va a originar una ruptura a quimotripsina activa. Esta es una cadena polipeptídica simple de 245 residuos de aminoácidos. Ella se va a romper inicialmente en dos, y estos dos péptidos a su vez van a producir la finalización de la ruptura de la molécula original en tres segmentos. Se van a liberar dos segmentos pequeños y estos tres segmentos van a quedar unidos por puentes disulfuros, y estos tres segmentos unidos van a ser la enzima activa. Este es un ejemplo. Algo similar le va a ocurrir a las demás enzimas digestivas. Para finalizar, entonces vamos a hablar de las isoenzimas, que son diferentes formas estructurales de una enzima que catalizan la misma reacción. Difieren tanto en su secuencia de aminoácidos como en sus parámetros cinéticos y sus propiedades. Entonces tenemos un ejemplo tradicional, un ejemplo típico, el de la exoquinasa, que se encuentra en el músculo, y de la glucoquinasa, que se encuentra en el hígado. También en el hígado podemos tener exoquinasa. Ambas enzimas catalizan la transformación de glucosa a través de ATP y magnesio a glucosa 6-fosfato. Es indispensable la transformación de glucosa 6-fosfato, no solamente desde el punto de vista osmótico para que pueda seguir ingresando glucosa a las células, sino además para su activación. La glucosa 6-fosfato es la que es susceptible de entrar a alguna ruta metabólica como la glicólisis, etc. En este caso, en el músculo se consume glucosa utilizándola para la producción de energía. Entonces el músculo es un órgano que requiere glucosa aunque se encuentre en cualquier concentración en la sangre. Por mínima que sea la concentración, se necesita una enzima que sea capaz de reconocer niveles mínimos de glucosa para su activación. Entonces en el músculo este entorno es favorecido por la presencia de la exoquinasa, ¿verdad? Que me va a captar cualquier nivel de glucosa. En el hígado, en cambio, el hígado tiene que mantener el balance de la glucosa, eliminando o produciendo glucosa según sea la concentración de glucosa dominante. En el caso de que haya mucha glucosa en el entorno, el hígado es capaz de transformar glucosa a glucosa 6-fosfato, y esta glucosa 6-fosfato entonces no compite osmóticamente con la glucosa del exterior de la célula, y esta puede seguir ingresando. Y además en el hígado esta glucosa 6-fosfato puede ser usada para producir energía, pero puede ser usado para la síntesis de glucógeno. Entonces la glucoquinasa tiene que estar activa ante cualquier concentración de glucosa, aunque sea elevada, mientras que cuando se eleva la concentración de glucosa, la exoquinasa ya no puede seguir trabajando. Primero porque ella es inhibida por los aumentos de la glucosa, por el mismo aumento de los niveles de glucosa, y además porque tiene una saturación, es muy saturable, entonces en cualquier momento va a estar saturada, como ustedes lo ven acá ahora gráficamente, ¿no? Esta es la curva. Esta es una cinética también de Michaelis y Menten de la enzima exoquinasa. Fíjense que la hipérbola está muy rectangular, el Km es muy bajo, en cambio el Km se encuentra aquí muy bajito, ¿verdad? Mientras que y la exoquinasa es regulada por su sustrato, ¿verdad? La misma glucosa 6-fosfato me inactiva a la exoquinasa. Aquí está la glucoquinasa, que entonces tiene una cinética también de Michaelis y Menten, pero fíjense que el Km es muy superior al de la exoquinasa. Entonces esta enzima de hecho no va a estar nunca saturada en el metabolismo. Ella siempre va a poder trabajar aunque los niveles de glucosa estén elevados. Entonces este es el sentido. Ellas tienen diferentes KMs. El elevado KM de la glucoquinasa permite su regulación directa por el nivel de glucosa, y la glucoquinasa no es inhibida por su producto, a diferencia de la exoquinasa. Entonces aquí tienen el sentido metabólico de por qué dos enzimas que catalizan la misma reacción coexisten en cualquier momento dado en el metabolismo. Con esto entonces terminamos el tema de las